Éxodo capítulo 21, vamos a considerar desde el versículo 12 en adelante. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen, lo que se llama indemnización. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, esta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Leímos hasta el versículo 25, este pasaje. Este pasaje, aquí es donde aparece la famosa ley del ojo por ojo. Algunos la llaman ley del talión. No sé si han oído esa expresión. Esa es la ley de ojo por ojo. No sé si ustedes se acuerdan en qué parte del Nuevo Testamento aparece esta ley de ojo por ojo. ¿Dónde aparece? Aparece en Mateo capítulo 5. En el versículo 17, nuestro Señor Jesucristo dice: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, al principio aparecen las bienaventuranzas. Y el versículo 11 y 12 lo hemos considerado porque últimamente muchas personas han estado compartiendo el Evangelio. Y al compartir el Evangelio, algo que es inevitable es que haya persecución. Entonces, vamos a leer primero esa partecita, el versículo 11 y 12. Mateo, capítulo 5, versículo 11 y 12. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hoy preciso varias personas ya son hermanos. Ya no puedo decir varias personas, sino varios hermanos hoy me escribieron porque algo les sucedió en común. Y tuve que mandarles estos dos versículos. ¿Qué les sucedió? Ellos tienen en sus iglesias donde se han estado congregando, ya tienen cargos, ya tienen grupos. Entonces, ellos cuando tuvieron la oportunidad de hablar, ¿qué creen que dijeron? El Evangelio. Porque ya recibieron la salvación, quisieron compartir el Evangelio allá en sus iglesias donde han estado durante varios años. Y cuando quisieron compartir el Evangelio, los trataron no muy amablemente. Los trataron mal, los ofendieron, los agredieron verbalmente, los trataron de herejes. Tristemente, ¿esto dónde pasa? Esto pasa inevitablemente cuando alguien anuncia el Evangelio. Y esa es una buena señal, porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo, Él aclaró que a nosotros nos iban a perseguir. Así, ¿a quién persiguieron? Persiguieron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo persiguieron? Lo persiguieron porque Él anunció el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo, a diferencia de las religiones que existían en esa época, las religiones que existían en esa época, ahí pues en Jerusalén, eran religiones que se basaban en la Biblia.
eran religiones que usaban la Biblia. En la actualidad nosotros estamos en medio de muchas iglesias que también se basan en la Biblia, también leen la Biblia. Pero curiosamente, aún leyendo la Biblia, pero se van en contra de aquel que anuncia el Evangelio. Las religiones que estaban alrededor de nuestro Señor Jesucristo en esa época, ellos usaban la Biblia. Algunos se sabían la Torá completa. Lo que había en ese momento de la Biblia era el Antiguo Testamento. Sabemos que el Nuevo Testamento pues, se formó años después. Los discípulos, los apóstoles en especial, empezaron a escribir el Nuevo Testamento. También apóstoles y discípulos, no solamente apóstoles, empezaron a escribir el Nuevo Testamento. Pero escribiendo el Nuevo Testamento, pasaron siglos después de que décadas, décadas después de que nuestro Señor Jesucristo ya se subió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre, y que los apóstoles estuvieron viendo cuando Él lo hacía. Ellos fueron testigos. Después ellos empezaron a predicar el Evangelio, a abrir iglesias, y pasando décadas empezaron a escribir. Ya empezaron a escribirse, por lo menos las epístolas del apóstol Pablo. Él empezó a mandar cartas a las iglesias que ya estaban formadas. Y de esa manera empezó a acuñarse el Nuevo Testamento. Es decir, la iglesia, después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, dejando lo que Dios había ordenado de antemano desde Ezequiel a través de los 4 evangelios. Tenían que ser 4. Nada de lo que sucedió en la Biblia ha sido al azar. Uno podría pensar, ¿y por qué no escribiría también Evangelio Santiago? ¿Por qué no hay Evangelio según Santiago? ¿Y por qué no escribió Evangelio, no sé, también Nicodemo? ¿Por qué no escribió también Nicodemo? No, Natanael. ¿Por qué Natanael no escribió también un Evangelio? Así podríamos pensar. Podríamos pensar muchas cosas, pero cuando leemos desde el Antiguo Testamento lo que Dios había ordenado, inevitablemente solo se iban a escribir 4 evangelios, no se iban a escribir más. Y después de nuestro Señor Jesucristo, de que ascendió a los cielos, después de que resucitó, estuvo con los apóstoles y ascendió a los cielos y ellos se quedaron mirando cuando empezó el libro de Hechos. Después de varias décadas se empezó a escribir lo que había sucedido en el momento que Él ascendió, en el momento que Él estuvo, y todo sobre lo que Dios permitió que se escribiera para que llegara a las manos de nosotros. Todo lo que se escribió, Dios lo permitió de una manera puntual. No hay algo que se haya escrito y que a Dios se le haya escapado o a Dios le faltó haber colocado, no. Las personas que no conocen lo que dice Isaías 34:16 piensan que de pronto hizo falta algo más. Y por eso cuando ahora aparecen personas que dicen que tienen un escrito que hizo falta, y empiezan a salir muchas opciones, muchas vertientes. Hay personas que sin conocer el corazón de Dios piensan que es que Dios se equivocó, que a Dios le hizo falta. Pero ese es el corazón del hombre guiado por la ciencia del bien y el mal. Acuérdense, ayer usamos esta tablita donde hablamos de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué es ser pecador? Es ser hijo de Satanás. El ser humano guiado por la ciencia del bien y del mal, sin darse cuenta, piensa que lo que Satanás dijo, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces se colocan por encima de Dios, tienen corazón como corazón de Dios, porque juzgan a Dios sin darse cuenta. Todo el mundo hace esto por ignorancia. ¿Para qué creamos este perfil de TikTok? Precisamente para que las personas que han hecho eso por ignorancia puedan volver otra vez a su verdadera posición. No han perdido su posición, realmente tienen su verdadera posición, está escrita en Romanos 3:23. Esa es la posición de todo ser humano en estado natural. Cuando la persona logra darse cuenta que está en esa posición, puede pasar al versículo siguiente, a Romanos 3:24. Romanos 3:24 es la bendición. Romanos 3:24 es el resumen del Evangelio. Romanos 3:23 es la condición natural en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba como desordenada y vacía. Nosotros fuimos hechos ¿de qué? Del polvo de la tierra. Cuando la Biblia habla de la tierra estaba desordenada y vacía, estaba hablando de nosotros. Alguien me preguntó y me dijo, pero ¿por qué cuando dice la tierra estaba desordenada y vacía, por qué se refería a nosotros si todavía en el capítulo siguiente, en ese mismo capítulo, el capítulo 1, en el versículo 27, Dios creó al hombre? Dice, y en el capítulo 2
también se habla de que lo formó, pero más en detalle. Entonces, ¿por qué, si todavía no se había formado el hombre, por qué en Génesis capítulo 1, versículo 2, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía, por qué se refiere al hombre? Y le dije a esa persona, ¿usted sabe cuándo apareció por primera vez el nombre de Dios, Jehová? O Yahvé, como algunas Biblias lo tienen. Realmente el nombre son 4 letras, sino que le han puesto vocales para poderlo pronunciar. Jehová o Yahvé. ¿Saben en qué momento apareció el nombre? O esas 4 letras. Yod, Hei, Bab, Hei, es en hebreo. ¿Cuándo aparecieron esas 4 letras? Y sí, alguien me dijo ciertamente, esas 4 letras aparecieron en Éxodo. Solamente hasta Éxodo se dio el nombre. Y le dije a esa persona, ¿usted sabe en cuántas partes de Génesis, que Génesis está antes de Éxodo, ¿saben cuántas partes de Génesis aparece el nombre Jehová? No puede ser, no puede. Desde Génesis 2, Génesis 2, 3, 4, casi en todos los capítulos, excepto cuando está la historia de José, desde el 40 al 48, ahí no aparece. Pero de resto, en casi todos los en el 23 tampoco aparece. De resto, en todos los demás capítulos aparece, menos en el 1, el 23, del 40 al 47. De resto, en todos los otros 50 capítulos de Génesis aparece el nombre de Jehová. Ay, pero ¿cómo puede ser? Le dije, la Biblia, así como está escrita, no es que porque en 1.27 de Génesis 1.27, dice creó Dios al hombre, entonces cuando dijo al principio el versículo 2, en el principio creó Dios la tierra, versículo 1, y el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía. No quiere decir que no está hablando del hombre, sino que está hablando de datos históricos geográficos. No es así. Cuando miramos el corazón de Dios, el apóstol Pablo era una de las personas que mejor ha conocido el corazón de Dios, el apóstol Pablo. Y él nos dijo que todo lo que está escrito en la ley, cuando habla por ejemplo del buey, no está hablando del buey, está hablando de nosotros. Las leyes que se dan para el buey es para nosotros. Cuando se está hablando de la tierra estaba desordenada y vacía, está hablando de nosotros. Ese es el principio de todo ser humano, esa es la condición de todo ser humano, desde el principio. Y cuando dice desde el principio, ¿a qué se refiere? En Salmo 51, versículo 5, el rey David, él dijo, el rey David, Dios le dio un título y dijo, varón conforme a mi corazón. Dios le dio ese título al rey David, varón conforme a mi corazón. ¿Y saben qué dijo ese varón conforme al corazón de Dios? Dijo que él había sido engendrado en pecado. ¿Y saben qué significa? Había sido concebido en pecado. ¿Qué significa que fue concebido en pecado? Desde el principio de la existencia de él, en el momento que se unió el espermatozoide con el óvulo, cuando entró el óvulo en el espermatozoide y se convirtió ya en una célula que empezó a reproducirse así, en el momento que entró, ya, eso se llama concepción. Desde ahí él ya era pecador. Por eso, Génesis capítulo 1, versículo 2, donde dice, en el principio la tierra estaba desordenada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra en el principio? Desordenada y vacía. Está hablando del ser humano. Toda la Biblia, todo vehículo, por ejemplo, tiene un manual, los vehículos. Y también los electrodomésticos tienen un manual. El manual del ser humano es la palabra de Dios. Ese es el manual del ser humano. Cuando uno le costó mucho ese vehículo, ese artículo que uno compró electrodoméstico, uno lee muy bien el manual para al momento de usarlo no cometer algún error. Si es muy evidente, pues ni siquiera lo lee. Pero si tiene muchos botones, muchas opciones, uno tiene que leer así ese manual. Entre más opciones y entre más le interese ese instrumento, más tiene uno que leer las instrucciones para no hacerle un daño. Igual, para que las personas no se echen a perder, es decir, para que su alma no vaya a la condenación, la persona tiene que leer el manual. El manual que Dios dejó es la Biblia, la palabra de Dios. Dice Isaías 34:16, se los voy a decir de memoria porque el tiempo no nos da para buscar y buscar. Dice, inquirid en el libro de Jehová y mirad si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera. Su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Todo lo que está escrito en la Biblia y todo lo que ha llegado a las manos de nosotros no ha sido coincidencia. El mismo libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Todo Dios lo permitió por algo. Todo Dios lo permitió de una manera especial. No es al azar. Cuando una persona no conoce
el corazón de Dios y no conoce realmente de Dios, no se ha metido con Dios, no ha investigado, la persona, ¿por qué se está guiando? Se está guiando por un prejuicio, se está guiando por su punto de vista, por lo que le parece. Cuando hablamos con personas que hablan en contra de Dios, hablan en contra de la palabra de Dios, vamos a mirar, hablando con las personas, realmente qué investigación tiene. Solamente se han unido con otras personas que también piensan así. Han leído libros de otras personas que también pensaron así. Esa es la gran investigación que ellos tienen, por la cual ellos siguen negando y siguen negando la palabra de Dios. Pero no se han dado la oportunidad de escuchar a alguien que haya tratado de demostrar que si alguien que también haya sido agnóstico o alguien que también haya sido ateo y que haya tratado de demostrar que la Biblia está equivocada, que es un error. Yo fui una de esas personas. Y sí, ahorita más de uno se sorprende porque yo fui una de las personas que habló en contra de la palabra. A mí se me plantearon esas dudas. ¿Cómo hago yo para saber que lo que está escrito acá no lo escribieron unas personas hace 100 años para vender libros y enriquecerse? A mí se me ocurrieron muchas preguntas. La única diferencia es que hay dos opciones. Ante un planteamiento en contra de la palabra de Dios, hay dos opciones. O se queda la persona con ese pensamiento que le llegó o investiga. La película que subimos hace poco en el video 40, el video 41, 42, durante 10 videos, empezando desde el video 40, durante 10 videos empezamos a explicar la vida de Lee Patrick Strauss. Él, al igual que yo, también empezó un proceso de investigación. Él quería demostrarle a las personas que lo que está escrito en la palabra de Dios no son más que cuentos de hadas, que son fábulas y fantasía. Él quería demostrar. Yo también hice esa misma investigación y el resultado de toda persona que ha hecho esa investigación ha sido exactamente el mismo. Josh McDowell, alguien que conozco en persona, alguien a quien he visto en persona físicamente. Él es alto, ya ahorita está todo canoso. Él también hizo exactamente lo mismo. Él también puso en duda la veracidad de la palabra, pero quiso demostrarle a todo el mundo, quiso demostrarle que estaban siguiendo única y exclusivamente fábulas. Él tuvo ese pensamiento, igual que muchas personas, pero la gran mayoría de las personas solo se queda con ese pensamiento y para tener la razón, para sentirse que están bien, se rodean de personas que piensan igual que ellos. Pero en el caso de Josh McDowell, de Lee Patrick Strauss, el caso mío, iniciamos investigación. Al iniciar la investigación, el resultado siempre es el mismo. El resultado hace que uno se vaya para atrás en la silla después de que uno ha investigado. Se va uno para atrás en la silla y solamente dice, es cierto. Lo que está escrito acá es cierto. Lo que ha llegado a la mano de nosotros, Dios permitió que llegara. Sea en una versión de la Biblia, sea en otra versión de la Biblia, porque hay versiones que han hecho diferentes doctrinas y les han cambiado algunas palabras, supuestamente para hacerlo más entendible, pero inevitablemente a través de las Biblias, de las diferentes versiones, uno puede explicar el Evangelio. El que tenga ojos para ver y oídos para oír, inevitablemente va a ver la verdad. Hoy consideramos el capítulo 21 de Éxodo, donde leímos desde el versículo 12 en adelante, y leímos sobre la ley del ojo por ojo. Por eso nos vinimos hasta Mateo 5. En Mateo 5 vimos primero que todo la persecución que se realiza contra aquel que anuncia el Evangelio. Y Dios dice a aquella persona que anuncia el Evangelio, dice que esa persona es bienaventurada. ¿Por qué? Porque eso es lo mismo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Entre las diferentes religiones no se persiguen, ni se atacan. Atacar es perseguir, es parte de la persecución. No se persiguen, no se atacan entre las diferentes religiones. Tienen sus diferencias, pero tienen su tolerancia. Pero cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, a Él sí no lo pudieron aceptar. A Él lo querían matar. Entonces a Él lo atacaban, lo perseguían, hasta el punto final de que ya lo querían matar. Eso hacen con nosotros. A mí también, ustedes ya bien saben, me han llegado amenazas de muerte. ¿Por qué hay persecución? ¿Por qué entre las diferentes religiones no se persiguen? Porque todas están en el mismo río, en el mismo bando. Solamente hay dos ríos, dos vertientes espirituales o religiosas. No son espirituales, religiosas. ¿Cuáles son las dos vertientes? O se está en las obras, bajo la ley, o se está en la gracia. Una de las dos. Y la gran mayoría, el 99%, que alguien me hizo también esa pregunta, ¿dónde está ese 99%? Lucas 15, cuando habla de las 100 ovejas y de esas 100 ovejas, solo una estaba perdida. Las otras 99, ¿dónde fueron dejadas? En el desierto.
Las que fueron dejadas en el desierto eran los justos por sí mismos. En la Biblia dice no hay justo ni aun uno, y se refiere a que nadie es justo tratando de portarse bien. Porque Jesús dijo ninguno hay bueno. Pero las personas en modo automático, en modo natural, piensan que son justos y que están bien delante de Dios portándose bien por sí mismos. Para ellos, ese 99%, o sea, 99 de 100 se le dice 99%. Ese 99% representa lo que en la actualidad vemos. El 99% de las iglesias realmente están bajo la ley, están por las obras, no se dan cuenta. Y obviamente ellos se saben los versículos que dicen, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, se lo saben. Pero cuando vamos a mirar en la práctica realmente cómo están viviendo bajo las obras, realmente están viviendo bajo la ley. Y eso es lo que vamos a mirar en detalle hoy, debido a que aparece la ley del ojo por ojo y diente por diente. Entonces, en el versículo 11 y 12 vemos la bendición para la bienaventuranza, para todo aquel que es perseguido por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, porque ha sido libertado del pecado. Que eso significa el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el versículo 17, nuestro Señor Jesucristo dijo, vamos a leerlo. Capítulo 5 de Mateo, versículo 17. Aquí dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí dice que nuestro Señor Jesucristo no vino para abrogar la ley. Una vez le pregunté a un abogado y le dije, aquí este versículo dice que Él no ha venido para abrogar la ley y los profetas. Pero le mostré este versículo, el versículo 27. Pero ¿por qué en el versículo 27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró. Apenas le mostré ese versículo, él me dijo, pero eso es abrogar. Eso es abrogar, me dijo el abogado. O sea, legalmente eso sería abrogar. Pero nuestro Señor Jesucristo, antes de hablar sobre la ley, él hizo una aclaración y él dijo, yo no he venido a abrogar. Entonces, si nosotros juzgamos con nuestro punto de vista natural, humano, eso sería abrogar. Pero cuando nosotros miramos qué es lo que Dios hizo con la ley, realmente para qué nos dio la ley, la persona se da cuenta, no abrogó. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo antes fue subirle el volumen. La finalidad de la ley, el común de las personas piensa, Dios nos dio la ley. Ustedes pueden preguntarle a sus familiares, seres queridos, pregúntenles, hagan esta prueba. ¿Para qué Dios nos dio la ley? Todos le van a contestar igual. Si no saben qué es la ley, usted le dice, bueno, ¿para qué Dios nos dio los 10 mandamientos? Bueno, los 10 mandamientos Dios nos los dejó para cumplirlos. Todo el mundo va a contestar así. Las personas que contestan así, cuando ven el versículo 17 y luego ven el versículo 27, dicen, hay una contradicción. En el versículo 17 dijo que Él no ha venido a abrogarla, pero en el versículo 27 la está abrogando. Así pensarían si creen que la ley es para cumplirla, si creen que con ese propósito Dios nos dio la ley. Pero cuando les mostramos Romanos 3, versículos 19 y 20, ahí dice para qué Dios nos dio la ley. Cuando ellos mismos leen para qué Dios nos dio la ley, me estoy confundiendo. Yo les digo, resista, tenga paciencia. Se está confundiendo es porque lo que le estoy mostrando es totalmente diferente a lo que le habían enseñado. Lo que le habían enseñado es mentira. Yo quiero que eso que le habían enseñado salga de usted y usted pueda recibir la verdad. Un vaso. No tengo el vaso, últimamente no he venido con vaso. Si un vaso está lleno y yo lo quiero utilizar, ¿qué tengo que hacer con lo que está dentro de ese vaso? Tengo que vaciarlo. Cuando yo desocupe ese vaso puede ser útil. Mientras ese vaso esté lleno, no puede recibir. Igual una persona que tiene conceptos de Dios, esa persona cree que ya es hijo de Dios porque en la iglesia donde asiste le han dicho, si tú eres hijo de Dios, levanta los brazos. Y la persona levantó los brazos. Entonces yo soy hijo de Dios porque levanté los brazos. ¿Qué? ¿Una persona es hija de Dios por decir yo soy hijo de Dios? Yo soy hijo de Dios. De esa manera no. Pero la mayoría de las religiones enseña así, en el esfuerzo, en la fuerza. Por eso cuando le dicen a una persona, haga una oración, pero hágala de todo corazón. La persona que piensa que es de todo corazón empieza a apretar más los ojos, le salen arrugas y aprieta los puños. Sí, Señor, perdóname. De todo corazón, ¿por qué las personas empiezan a hacer fuerza? ¿Saben por qué empiezan a hacer fuerza? Porque se les ha enseñado que Dios se complace en el sacrificio que tú hagas. Que Dios espera de ti que tú te sacrifiques. Que tú pongas de ti mismo, pongas como todo tu empeño para tratar de agradar a Dios. Porque la ley es contraria a lo que nosotros naturalmente somos.
Cuando una persona ya entiende el propósito de la ley, ¿para qué Dios nos dio la ley? Entonces, al ver el versículo 17, que Dios dice, nuestro Señor Jesucristo dijo que Él no ha venido para abrogarla, y ve el versículo 27, donde dice, ¿oíste que fue dicho? Mas ahora yo os digo. La persona ya se da cuenta, no, no la está abrogando, le está subiendo el volumen. Porque la ley tiene la finalidad de hacer que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Cuando todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, Dios puede tener misericordia de esa persona. Realmente todo el mundo ya quedó destituido de la gloria de Dios. Eso lo hemos analizado, lo analizamos ayer. Todo ser humano quedó destituido de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pero en el corazón del ser humano no se ve así. El ser humano cree que, como Caín, el corazón de Caín, cree que su esfuerzo, su deseo de presentarle a Dios algo bonito, algo agradable, cree que Dios se complace de eso que el ser humano quiere hacer para Dios. Ese es el mismo corazón de Caín. Y la Biblia dice que el corazón de Caín es el corazón del maligno. Así lo dice la palabra. Dice, Caín era del maligno, lo dice en el Nuevo Testamento. No como Caín, que era del maligno. Pero el corazón de una persona que pretende ofrecerle algo a Dios de sí mismo, de lo que sale de él, ese es el mismo corazón que tenía Caín. Y el ser humano no lo sabe. Las religiones enseñan en ese sentido. Ahora vamos a mirar el versículo del ojo por ojo, diente por diente. Dice en el versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquí también está diciendo nuestro Señor Jesucristo lo mismo. Está diciendo, oíste que fue dicho, pero yo ahora os digo. Es decir, la pone más difícil. Las personas pensaban, yo no he matado porque yo a nadie le he quitado la vida. Las personas piensan, ese mandamiento lo he cumplido. Y Jesús entonces, aún a ese mandamiento, le subió más el volumen. Y le dijo, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Cualquiera que se enoje ya es culpable. Sí, eso es lo que acabamos de leer. Cualquiera que se enoje ya es culpable. El versículo 38. En el versículo 38, miren cómo dice. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Aquí lo leímos. Hoy leímos Éxodo 21 del versículo 12 en adelante. Ahí aparece la ley del ojo por ojo, diente por diente. Ahí aparece por primera vez la ley. Estamos viendo en Éxodo en el momento que esa ley fue dada. Pero aquí estamos viendo qué es lo que significa esa ley. Aquí está diciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Que fue lo que leímos hoy en Éxodo. Ahí en ese momento se mandó esa ley, ojo por ojo, diente por diente. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo? Mas yo ahora os digo, cualquiera que te pegue en una mejilla, ¿ahora tú también pégale? No, dice, si te pegan en una mejilla, tú pones la otra. Antes, ¿cómo era? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, castigo por castigo. Si te quitaron algo, tú también quítale a esa persona. Si te hicieron algo, hazle lo mismo, como venganza. Esa ley, en el momento que esa ley fue dada, las personas ¿cómo interpretaron? Bueno, a eso lo puedo hacer, eso sí lo puedo hacer. Entonces nuestro Señor Jesucristo, como el ser humano cree que la ley es hacer y hacer y hacer, ya entonces vino y le subió el volumen a la ley. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Pues yo ahora os digo, cualquiera que te pegue en una mejilla, pone la otra. El ser humano ahí se da cuenta, me la está poniendo difícil. Porque fácil para mí es vengarme. Eso sí lo puedo hacer fácil. Si a mí alguien me ofende, yo también rápidamente lo puedo ofender. Si a mí alguien me grita, yo a esa persona yo también la puedo gritar y no me duele. No siento en mi conciencia queda tranquila cuando grito a alguien que me gritó. Así siente el ser humano. Pero ahora que me griten y que yo tras del hecho a esa persona le diga, sí, discúlpeme, sí, perdóneme, sí, tiene toda la razón. Eso no lo voy a hacer yo nunca. Entonces, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue subirle el volumen a la ley. Porque la finalidad de la ley es que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Que la gente se dé cuenta, no, yo no. No, si es así, yo no puedo, por medio de la ley, yo no puedo agradar a Dios. Eso es que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ayer miramos en detalle que pecado es estar destituido de la gloria de Dios. Lo dice Romanos 3:23. Ser pecador es estar destituido de la gloria de Dios. Ser pecador no es, yo dije una mentirita esta semana, a mi mamá yo le dije una mentira. Eso no es eso es lo que Satanás ha hecho que nosotros creamos que es pecado. Conforme a nuestro punto de vista, a nuestro entendimiento, pensamos, yo pequé porque dije una mentirita. Pero cuando miramos Romanos 3:23, y estamos hablando del Antiguo Testamento ya, cuando miramos Romanos 3:23,
Ser pecador es estar destituido de la gloria de Dios. Eso es realmente ser pecador. La persona que logre darse cuenta de eso, esa persona puede buscar en la Biblia, cuando lea, cuando escuche una prédica, está atento a cómo hago yo para recibir la salvación. Y ahora les voy a resumir cómo una persona puede recibir la salvación. En la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. ¿Cómo alguien puede ser salvado después de que ya se ha dado cuenta que está destituido de la gloria de Dios? ¿Cómo alguien puede recibir la salvación? Dice que el poder de Dios para salvación es el Evangelio. ¿Pero para quién? Dice, para todo aquel que crea. Las personas tienen que creer en el Evangelio. La única cosa que hace que una persona pueda recibir la salvación es que crea en el Evangelio. Si en ese momento no te quedó claro y si todavía no sabes, bueno, si no sabes, creo que no te quedó claro porque no sabes qué es el Evangelio. El Evangelio bíblicamente es: nuestro Señor Jesucristo ya pagó el precio por tus pecados. Él cambió de lugar contigo y Él se hizo pecador, recibió el pecado tuyo y subió a la cruz con el pecado tuyo. Y Él pagó el precio de ese pecado. Claro, con tu punto de vista tú pensarás, pero ¿cómo? Ten paciencia. Lo hemos explicado aquí en otros en vivo y todos los en vivo están subidos a la otra plataforma de videos. ¿Cómo nos encuentras? Tú nos puedes buscar. El nombre de este perfil es Escrito Está También. Tú puedes escribir en Google. Si quieres hazlo ahorita. Escribes en Google, Escrito Está También. Esas 3 palabras, Escrito Está También. Y ya sea que las escribas pegadas, con mayúscula, en minúscula, como tú quieras, desde que escribas Escrito Está También, salimos nosotros de primeros y ahí puedes ver cuál es la otra red donde nosotros alojamos estos en vivo en formato horizontal. Puedes mirar allá videos donde hemos explicado el Evangelio en detalle para que no te quede duda y para que puedas entender cómo Jesús cargó el pecado tuyo, se hizo maldición para que tú pudieras ser libre de la condenación del pecado, de la maldición que habíamos heredado desde Adán. Es decir, para que eso que dice Romanos 3:23 deje de ser y se convierta en tu vida Romanos 3:24. Ya para finalizar, les voy a recitar lo que dice Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo ya nos justificó. Sé que esto es difícil de asimilar cuando nunca nos lo habían explicado, no lo habíamos entendido. Pero tengan paciencia, todos los días nuestra cita es a esta misma hora. Mi reloj en ese momento marca que son las 9:33. Quiere decir que siempre estamos terminando a esta hora más o menos y siempre estamos empezando 33 minutos atrás. Venga mañana a esta misma hora. Si llega a esta misma hora, llega cuando ya nos estamos despidiendo. Venga a esta misma hora menos 33 minutos. Miren sus relojes y se darán cuenta a qué horas entonces estamos empezando todos los días. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Hay personas que hoy por primera vez escucharon el Evangelio y de pronto no lo han alcanzado a asimilar. Permite que tengan paciencia. Si quieren, miren los anteriores videos o si quieren, sigan mirando los videos que continúan porque inevitablemente vamos a estar explicando el Evangelio a través de casi todos los videos vamos a estar explicando el Evangelio para que las personas puedan recibir la salvación, porque tu palabra dice que la única forma de que alguien sea salvo es a través de creer en el Evangelio. Pero ¿cómo van a creer en algo que nunca han oído? Aquí los estamos anunciando, casi todos los en vivos estamos anunciando el Evangelio. Permite, Señor, que tengan paciencia. El fruto del Espíritu es paciencia. Ten misericordia, así como has tenido misericordia de permitir que se unan a este en vivo. También ten misericordia para que escuchen hasta el momento que puedan recibir la salvación y aún después ya para su vida de creencia. Te lo pedimos y hemos orado junto con los hermanos que ya hay en este momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo hemos pedido. Amén.